En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes por la intervención del senador William Torres Tordoya, quien se ha pronunciado respecto a esta organización de la resistencia juvenil Cochala, donde mencionó que uno de los que financiaba uno de los articuladores en su momento habría sido el alcalde cochabambino Manfred Reyes. Entonces ha dicho, estuvo alimentando a estos grupos irregulares de la resistencia juvenil Cochala. Estos grupos paramilitares también estuvo alimentado por Luis Fernando Camacho y del Comité Cívico Cruceño. Entonces estas organizaciones financiaban a este grupo irregular. Entonces este grupo ha sido el grupo de choque y daban seguridad a los golpistas. Cuando llegaban los golpistas a diferentes sectores de Bolivia, ahí estaban estos grupos paramilitares quienes le daban seguridad y coordinaban directamente con la policía. También ha dicho que le daban seguridad a Luis Fernando Camacho y al golpista de Carlos Mesa. Entonces estos grupos cometieron una serie de delitos durante el gobierno de la dictadora de Yanine Áñez. Es por ello que tienen que ser procesados con todo el peso de la ley. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador William Torres Tordoya. Gabriela, efectivamente este grupo delictivo, porque no se trata de otra cosa, se trata de un grupo irregular, parapolicial, paramilitar y paracívico. Ciertamente nace no como un grupo con objetivos buenos ni positivos, sino con objetivos delictivos. Y es así que habrá que recordar que precisamente sus principales, diríamos, dirigentes o cabecillas de grupo iniciaron cometiendo delitos comunes. No otra cosa significa de que, por ejemplo, el periodista Adair Pinto en su momento fue agredido, fue apuñalado, la familia, los hermanos, la hermana de él fue amenazada de ser violada, en fin. Este grupo delictivo nace de esa manera y luego empieza a tomar algún protagonismo a partir de fundamentalmente vincularse a grupos de extrema derecha, grupos políticos de extrema derecha, y entre ellos hay que decir con claridad, ciertamente ha estado el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alentando estos grupos. En ese marco, se sabe que ellos han sido los principales agresores de compañeros fundamentalmente procedentes del trópico cochabambino, pero de todo aquel militante del MAS, porque entendían que los masistas no deberían tener presencia en Cochabamba. Este grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala y más adelante caracterizado como los motoqueros, tenía esas características y antes del golpe de Estado, diríamos a partir del 21 de octubre del 2019, empezaron a tomar bastante protagonismo, pero además vincularse con grupos, reitero, constituyéndose un grupo parapolicial, paramilitar, pero también para cívico. Y en ese marco Luis Fernando Camacho fue otro de los que alentó a este grupo y que además se sabe que fue financiado también desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz. En algún momento inclusive llegaron a Santa Cruz para luego refugiarse en el Comité Cívico. Fue el Comité Cívico Pro Santa Cruz el lugar donde junto a la Unión Juvenil Cruceñista fueron cobijados, ahí fue donde articularon algunas
algunas otras acciones, y que durante los 21 días de paro cívico fueron los que sembraron terror en Cochabamba, sembraron terror acá en Santa Cruz. Recordemos como hechos realmente deleznables de la tortura, la agresión que sufrió en ese tiempo la ex alcaldesa de Vinto, Cochabamba, la compañera, ahora senadora Patricia Arce, quien fue no solamente vejada, torturada, humillada, sino que además estuvo a punto de ser linchada, quitada la vida, de modo tal que este grupo, reitero, es un grupo que tuvo ese tipo de acciones y durante el golpe como tal se convirtieron en los grupos no solamente de choque, sino además aquellos grupos de seguridad, ellos se denominaron así, junto a policías golpistas. Hay importantes imágenes, hay videos, hay fotografías que vinculan y que se los ve además empuñando inclusive armas de uso militar y en algunos casos policial. Han sido capaces de tener a policías y a militares como sus mentores y aliados, de modo que estos señores pues han estado en esa labor, de modo que en el golpe han sido ellos los que se hicieron cargo en algún momento de brindar seguridad a Luis Fernando Camacho, de brindar seguridad a los actores políticos de derecha como Carlos Mesa y muchos otros. En todo caso, esa fue la labor que cumplieron, arremetieron, golpearon, masacraron a hermanos bolivianos, hermanos de Cochabamba, por lo menos de zona sur, utilizaron las motos como su principal instrumento para cometer delitos, y construyeron armas de fuego. Se sabe que fueron ellos los que también diseñaron y construyeron las bazucas con los que lanzaban proyectiles que en muchos casos cobraron, si no la vida, casi la vida de muchos bolivianos, causaron lesiones gravísimas, y en algunos casos recuerdo que habían compañeros campesinos que fueron alcanzados por estas armas y que perdieron la vista, algunos órganos inclusive. Bueno, en fin, fue este grupo parapolicial que se solazaban junto a policías uniformados, utilizaban también en algunos casos chalecos antibalas proporcionados, entendemos que por la policía, por los militares y seguramente por actores políticos de la extrema derecha boliviana. En todo caso, esos son los antecedentes que caracterizaron y caracterizan a este grupo policial, paramilitar y paracívico, y que, bueno, ahora con sobrada razón, muchos de ellos están siendo enjuiciados y, por supuesto, tiene que imponerse la ley, tiene que imponerse la verdad frente a las atrocidades que cometieron. Se sabe que violaron, se sabe que golpearon, se sabe que en muchos casos inclusive intentaron asesinar a mucha gente. Todos estos hechos no pueden quedar en la impunidad, deben ser procesados en el marco del debido proceso, ciertamente, pero muchas gracias, William.
Continuemos con las preguntas que justamente van a ir a hablar acerca de estos cargos por los que deberían ser juzgados. Ha sido una importante ilustración que nos hace el senador William acerca de todo lo que ha ocurrido. No es un resumen que en realidad es muy difícil resumir por la carga emocional que tiene, ¿no? Y por la cantidad de hechos delictivos que han cometido los de esta agrupación criminal. Israel, se han dictado diferentes sentencias, como mencionaba el senador William, a estos miembros, ¿no? Han ido algunos cayendo, digamos, en algunas sentencias y también han ido haciendo declaraciones relacionando al alcalde de Cochabamba, como lo habíamos mencionado en otro programa. ¿Cuáles son los cargos reales por los que se debería juzgar a estas personas? Pero además, ¿cómo podemos explicar que se haya liberado a este personaje que es parte de esta agrupación criminal? El caso de la resistencia juvenil Cochala Gabriela aún no tiene sentencia. Es un proceso penal que ya está en fase de acusación formal. Van a iniciar el juicio oral. Hasta el pasado 6 de junio ya se tenían que presentar pruebas de descargo de parte de los principales procesados, que son 4 en nivel de autoría y 2 cómplices. Así relacionado, ¿no? En virtud de los actos investigativos del Ministerio Público, y hasta el pasado 6 de junio debieron presentar prueba de descargo. La Fiscalía confirma que son 128 pruebas documentales en contra de estas personas, y tiene 28 testigos para que estos puedan pues en el desarrollo del juicio oral, ¿no? Justamente fundamentar los delitos por los cuales se los está acusando, que van desde deterioro de bienes del Estado hasta organización criminal, ¿no? La pena mayor por estos delitos, eso tiene una sanción de 20 años de privación de libertad, 4 en el nivel de autoría y 2 cómplices. Seguramente en el caso de los cómplices la pena va a ser mucho menor, lo que pida la Fiscalía, y en virtud de aquello también tienen que ser sujetos a un debido proceso, ¿no? En último tiempo se quiere cuestionar las garantías, los derechos o el debido proceso como principio jurídico inclusive, y eso se tiene que respetar. Estos ciudadanos tienen que ser sometidos frente a un tribunal de sentencia ya en la capital cochabambina, y a partir de allí, en no más de 2 meses, no podría durar tampoco más ese juicio oral, debe desarrollarse el mismo, y en virtud de las pruebas que presente el Ministerio Público, pues van a fundar seguramente una sentencia que es altamente probable sea condenatoria por los elementos de prueba que ha colectado la Fiscalía. Tanto el Comité contra la Tortura como el informe del GIEI Bolivia han recomendado la desarticulación de estos grupos parapoliciales, ¿no? Paraestatales. El caso en Cochabamba con esta denominada Resistencia Juvenil Cochala, y en Santa Cruz la Unión Juvenil Cruceñista. Ambos grupos son considerados por estos organismos, por estos informes de organismos internacionales, como grupos parapoliciales, ¿no? Terroristas, organizaciones criminales. Esa es la forma en la que ellos han articulado sus acciones y han generado zozobra, terror en la población, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz. Las recomendaciones de estos organismos internacionales en virtud de la desarticulación tienen que hacerse efectivas, tienen que materializarse. Y es el Estado, a través de la justicia, a través de la Fiscalía, seguramente también con lo que haga el Ministerio de Gobierno a partir de la Policía Boliviana, tienen que desarticular estos grupos. Si bien hace unos días hemos visto el denominado motocaso, ¿no? Ha sido una muestra, ¿no? De intentar rearticular estas organizaciones criminales, y el Estado no lo puede permitir. Va a ser importante que la justicia siente también precedentes penales en contra de estas organizaciones criminales. Bien, la siguiente pregunta va para Susana. Hemos tratado de hablar de 2 temas que parecen independientes, ¿no? Por un lado, el tema de los motoqueros y la reactivación de este grupo de delincuentes, y por otro lado, el tema del Foro de Madrid, que justamente se han relacionado en tiempo y espacio porque los motoqueros han tenido un evento para rearticularse y ha llegado un miembro del Foro de Madrid. Se podría considerar, uno,
como la ultraderecha cochabambina o un brazo operador de esta línea en el país a los motoqueros, a la resistencia juvenil Cochala específicamente? ¿Y qué relación encuentras tú, Susana, en esta casualidad? O sea, las quejas por el incidente que tuvo en Migraciones este miembro del Foro de Madrid, las marchas organizadas por esta organización. Por si acaso aclaramos también que este incidente que hubo con esta persona que es parte de este foro fue aclarado posteriormente por Migraciones. A ver, yo creo que, bueno, la descripción ampliamente sobre qué es lo que ha hecho la Resistencia Juvenil Cochala, creo que ya la ha dado el doctor, ha complementado la parte jurídica Israel, ¿no? Nos queda decir por qué hay estas actuaciones, a pesar, digamos, de todos los informes, de todos los informes judiciales, los informes internacionales. Estas actuaciones evidentemente se dan en una reacción definitivamente política, primero para desacreditar estas reacciones judiciales, estas acciones jurídicas que han habido, ¿no es cierto? O sea, a hacer como si esos delitos que ha descrito el doctor, esos delitos no existieran y fueran hechos que fueran inventados, casi de tema de supuesta persecución política, ¿no es cierto? O sea, intentan con este tipo de movilizaciones y estas pretensiones de rearticulación llevar al campo político algo que está instalado en el campo jurídico, es decir, lo que la Resistencia Juvenil Cochala ha hecho, ¿no? Han sido acciones fascistas, por supuesto, ¿no? Acciones fascistas inscritas evidentemente en la ultraderecha, pero en el fascismo, ¿no? Y que evidentemente en una democracia que se precia de serlo, ¿no? O en alguien que se precie, que se reclame vivir en una democracia, no se puede aceptar, no se puede permitir que grupos organizados se sirvan para delinquir a nombre de acciones políticas, ¿no es cierto? Es decir, lo que le han hecho a la senadora Patricia, dejarla, cortarle el cabello, humillarla, etcétera, es un delito contra una persona. Han habido hechos de vejaciones, es decir, todo, ya han habido instancias jurídicas, digamos, que han probado los delitos de este grupo. Este grupo, para liberarse, para llevar al campo político estas cuestiones que están en el marco de la justicia, hace motocasos, habla de un gobierno autoritario, habla de una serie de cosas. Ahora, yo coincido con Israel en algo. En la medida que la justicia no tenga reacciones oportunas, por supuesto que estos episodios se van a seguir repitiendo porque quieren sacar, nuevamente lo reitero, hechos jurídicos al mundo político. Quieren esos delitos, ¿no es cierto?, invalidarlos, ¿no?, y apuntarlos como acciones políticas. Pero el delito nunca es una acción política, es un delito, ¿no es cierto? Ahora, el Foro de Madrid, digamos, en otra instancia, digamos, en otro espacio, en otro escenario, se constituyen básicamente lo mismo, un intento de rearticulación de una extrema derecha internacional que por ahí tiene características diferentes a un grupo organizado que es señalado como un grupo parapolicial que debe desarticularse, como lo señala el GIEI. El Foro de Madrid evidentemente tiene otro tipo de características, ¿no? Muchos de sus miembros han sido elegidos democráticamente a través de las urnas. Entonces, por supuesto que existen unas diferencias entre unas cosas y las otras, pero donde sí encontramos las similitudes es ese afán, ese intento de articularse en ideas de extrema derecha, ¿no? Y esas ideas de extrema derecha, cuando la democracia les es útil, la utilizan, y cuando no les es útil dan golpes de Estado, ¿no es cierto? Entonces, es ahí, digamos, donde nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no?, en lo vulnerable que puede ser la democracia frente a estos grupos fascistas. En el caso del Foro de Madrid, es realmente una reunión de amigos fascistas, ¿no?, con declaraciones fascistas. Lo más curioso es que Luis Fernando Camacho, ¿no?, que es el gobernador de Santa Cruz, ¿no?, y que seguramente tiene que responder a la gente que le ha votado por él, a los familiares de la gente que le ha votado por él, haciendo cierto tipo de obras, etcétera, hace una reunión política, ¿no?, con militantes de Vox,
cuyas declaraciones, cuando uno escucha las declaraciones de los militantes de Vox, están en contra, ¿no?, de los migrantes. En Santa Cruz hay muchísima, o en España, mejor dicho, hay muchísima población migrante. Esta población migrante boliviana, de hecho, Bolivia es la segunda o la tercera comunidad más grande existente en España, ¿no es cierto? Esa comunidad también tiene paceños, tiene cochabambinos, fundamentalmente tiene cruceños. Es increíble, ¿no es cierto?, cómo esta población migrante, hermanos nuestros bolivianos que hoy día están viviendo en España, están siendo hostigados por militantes de Vox que son recibidos con las puertas abiertas por el gobernador de Santa Cruz. Es que parece una broma. Nosotros somos un país con muchísima población migrante. Más el año pasado, en los últimos 5 años, se han regularizado más de 200.000 ciudadanos bolivianos en España. Se presume que viven en España cerca de 1 millón de bolivianos, ¿no es cierto? ¿Cómo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, va a recibir con los brazos abiertos a la única fuerza política que hostiga a migrantes? Que cuando suceden actos delictivos, por ejemplo, hubo un feminicidio hace poco tiempo en Cataluña, ¿no es cierto? Justamente las fuerzas políticas de Vox fueron las que señalaron a la migración boliviana como autora de esos delitos, ¿no? Evidentemente, seguramente hubo alguien que estaba involucrado, etcétera, pero no se puede, digamos, por el delito de una persona, señalar a toda una población. Son quienes son en España, la fuerza política Vox, son justamente los que más reniegan de la migración, los que más denigran a nuestros compatriotas, que tanto han tenido que dejar nuestro país, me imagino que en situaciones no siempre las mejores condiciones, y esta gente que hostiga en España a nuestros hermanos compatriotas bolivianos, en la mayoría cruceños, son recibidos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, por Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de los cruceños. Es que uno dice, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Yo entiendo que la derecha se quiera rearticular, entiendo que la derecha quiera formar un proyecto político de país, pero ¿cómo tú puedes formar un grupo político sin hacer ningún tipo de reclamo ni ningún tipo de impugnación por ese maltrato que estos diputados, estos asambleístas, esta fuerza política Vox está ejecutando sobre población boliviana que vive en España? Es así como dice Susana, que hay estas tendencias y acciones de la derecha son totalmente inexplicables, en muchos casos totalmente irracionales, ¿no?, que caracterizan a la derecha. Esto mismo ocurre con esta liberación de esta persona, que ya lo habíamos mencionado. Quisiéramos que Israel nos diga bajo qué criterio legal se ha podido dejar en libertad a Jaime Draco Maldonado, ¿no?, que es parte de la resistencia juvenil Cochala, que ha tenido fotos con muchas personas que han sido parte del golpe de Estado, que han sido parte de acciones violentas, y también se ha dicho, y muchos dirigentes de organizaciones sociales han salido a declarar al respecto, diciendo que no se va a permitir la rearticulación de estos grupos. ¿De qué manera podemos hacer esto como sociedad de Israel? Y eso mismo que te decía antes, ¿no? ¿Bajo qué criterio legal se ha dejado en libertad a Jaime Draco Maldonado? Hay que entender, Gabriela, que el procedimiento penal tiene varias características. El hecho de que un sujeto procesal esté con detención preventiva no significa que esté sentenciado. Tiene que ir a un juicio oral y luego del juicio oral recién se lo va a sentenciar y condenar, tal el caso último tan coyuntural que hemos visto en el país con la sentencia por el caso Golpe de Estado 2. La persona que tú mencionas, cuando se dispone una detención preventiva, en el caso en particular, una medida sustitutiva a la detención preventiva con arresto domiciliario y cumplimiento, por ejemplo, de obligaciones de ir a firmar al Ministerio Público un cuaderno, ¿no?, que es esto de manera semanal, entiendo que se lo hacía, cumple requisitos procesales, lo que no significa que esté exento de la responsabilidad penal que el Ministerio Público continuará seguramente indagando para formalizar elementos probatorios en contra de esta persona, y ha identificado 4 cabecillas de la resistencia juvenil Cochala. Con una persona de pronto resuelve, inclusive, ¿no?, bajo una disposición judicial, ya no estar con arresto domiciliario, es porque seguramente ha enervado, ¿no?, ha
ha podido acreditar ante el juez riesgos procesales o ha revocado la medida sustitutiva seguramente en una audiencia y por ello se ha dispuesto esto en virtud, esto es debido proceso, ¿no? Eso es lo que también hay que